Vamos a entonar un canto para alabar el nombre de nuestro Dios y poder honrar el nombre del Dios del cielo, el creador del universo. Cuando junte Jesús las naciones. Vamos. Cuando junte Jesús las naciones que ante él han de comparecer, oh, cómo hemos de estar en el juicio, el fallo del juez al saber, juntará todo el trigo en su troje, mas al viento el ramo esparcirá, pues como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá, del Señor las palabras oiremos, bien hecho mi buen siervo fiel, oh, temblando cuando seré juntará todo el trigo en su troje, mas al viento lo esparcirá, pues como hemos de estar en el mirará complacido a sus hijos, su sello en sus frentes verá, mientras ellos de hinojos le adoren, oro todo el trigo en su troje, mas al viento el ramo esparcirá, pues como hemos de estar el día pronto vendrá. Esperemos, velemos y hagamos las lámparas todas brillar, y al venir el esposo a las bodas, gozosos podremos en su troje, mas el viento el ramo esparcirá, pues como hemos de estar en el juicio, el día pronto vendrá. Amén. Vamos a colocarnos de rodillas para pedir la bendición de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, como cristianos, que el día final está cerca. Y nuestra condición, Señor, como pueblo tuyo, debemos de ser una semilla, un trigo genuino, Padre. Pero nuestra condición, eterno Dios, que hoy tenemos, está muy lejos de esa santidad, de esa vida adecuada que tú pides en nosotros. Es por eso que doblamos nuestras rodillas para suplicarte, Señor, que tú consagres nuestro ser entero. Nuestro cuerpo, alma y espíritu, Señor, esté dedicado, consagrado a ti. Ayúdanos, Señor, que en el estudio de tu palabra podamos encontrar, Señor, eso que necesita nuestra vida espiritual. Eso que haga un cambio, Señor, en nosotros, una transformación de nuestros caracteres. Bendice, Señor, a los que estamos aquí reunidos y a tu pueblo en diferentes lugares. Tú seas con cada uno de nosotros. Que al abrir tu palabra, Señor, cada texto, cada cita del Espíritu de profecía sea dirigido por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a continuar, hermanos. Vamos a ver un tema más en el cual está basado en el libro de Mateo capítulo 13. En el libro de Mateo capítulo 13, en los versos 24 en adelante, la palabra de nuestro Dios nos dice que Jesús relataba parábolas para que el pueblo judío comprendiera el mensaje de salvación.
Y en esta ocasión dice en el versículo 24, y les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. La orden de este hombre fue, dejad crecer, dice la palabra de Dios, juntamente lo uno y lo otro hasta el punto de la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto es la parábola del trigo y la cizaña. Una parábola que relata Cristo Jesús en el tiempo con sus discípulos, pero que tiene que ver entonces con el fin de la historia. La palabra de nuestro Dios dice que los discípulos no comprendieron este relato del trigo y la cizaña. Y esperaron que la gente se fuera, y al irse la gente entonces, dice la Escritura, que se acercaron a Cristo y le piden a Cristo, Señor, explícanos, ¿sí? Explícanos la parábola del trigo y la cizaña. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, miren, aquí está la explicación. Vamos a ver lo que Jesús entonces nos dice. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Es Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús es el que siembra la semilla. El campo, ¿qué es el campo? ¿A dónde se siembra la semilla? Dice la Escritura, el campo, la buena semilla, dice, el campo, perdón, es el mundo, ¿sí? Y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Escuchen bien esta situación. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. En algunas versiones, en vez de decir el fin del siglo, puede decir el fin del mundo. Dice lo siguiente, y los segadores son los ángeles. ¿Qué será un segador? Es aquel que levanta entonces la cosecha. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Los echará en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, porque esto es contundente. Porque esto es interesante. La palabra de nuestro Dios dice que llegará el fin del siglo. Los ángeles son los segadores. Estos son los encargados de separar el trigo y la cizaña. La pregunta es, ¿cuándo se hace esa separación? Recordemos que la Escritura dice que cuando Cristo viene ya encuentra a dos grupos, los de la derecha y la izquierda, los corderos y los cabritos. Entonces, ¿cuándo se llevó a cabo esa separación? Los ángeles son los encargados de hacer esa separación. La pregunta es, ¿quiénes son esos ángeles? ¿O qué representan esos ángeles? La palabra de Dios entonces nos va a decir lo siguiente, y vamos conforme a la explicación. Todos comprendemos que el que siembra la semilla es Cristo Jesús, ¿verdad? No tenemos duda de ello. Ahora, el campo es el mundo.
El campo es el mundo. En el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, en el Espíritu de Profecía, nosotros encontramos esta declaración. El campo, dijo Jesús, es el mundo. Pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. ¿Sí? Porque el pueblo de Dios está inmerso en este gran campo que es el planeta Tierra. La parábola es una descripción de lo que pertenece el reino, de lo que pertenece al reino de Dios. Su obra por la salvación de los hombres, y esta obra se realiza por medio de la iglesia. ¿Comprendieron esta parte? La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios. O sea, es una ilustración del reino de los cielos, es una ilustración del plan de salvación que Dios va a llevar a cabo desde la tierra para llegar hacia el cielo. Su obra por la salvación de los hombres, y esta obra se realiza por medio de ¿quién? Por medio de la iglesia. Por eso la iglesia está inmersa en este campo, que es el mundo, a donde está el trigo y la cizaña. ¿Sí? En verdad, el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo, por todas partes, obra en los corazones de los hombres. Pero es en la iglesia, escuchen bien esta frase, este párrafo. Es en la iglesia donde hemos de crecer y madurar para el alfolí de Dios. Miren los puntos. El mundo es el campo. Pero es el mundo. Esto significa que la iglesia de Cristo en el mundo. ¿Por qué? Porque en medio de todo este mundo, ahí está el verdadero pueblo de Dios. Y Dios tiene un propósito de salvación. Y esa salvación viene por medio de la obra hecha de los hombres. Y eso, en pocas palabras, por medio de la iglesia. Ahora, es en la iglesia donde hemos de crecer y madurar para el alfolí de Dios. Los que estuvimos en el tema, en el primer tema, dijimos claramente qué es la iglesia. ¿Sí? La iglesia no se refiere a cuatro paredes y un techo. La iglesia no es una organización religiosa. Dice el libro de Mateo que es donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Ahí esa es mi iglesia, lo declara Cristo Jesús. Y es por medio de esa fe, es por medio de esa iglesia a donde vamos a crecer y madurar para el alfolí de Dios. Eso queda claro. Esto no debe de haber dudas que es la iglesia. No es una organización corporativa, no es una organización religiosa, no es un edificio de 4 paredes y un techo. No, la iglesia es el verdadero pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Es ahí a donde debemos nosotros de asegurar de permanecer para madurar para el alfolí de Dios. ¿Quiere el alfolí en los tiempos bíblicos? Cuando se levantaba la cosecha había una bodega, sí, o un granero. Ahí se guardaba entonces la cosecha, eso era el alfolí. Eso es a lo que se refiere Palabras de Vida del Gran Maestro, página 49 en el párrafo 2. Además de eso, bueno, para los que no vimos el primer tema, aquí está. ¿Qué es la iglesia entonces? En el libro de Hechos lo decía claramente que Saulo perseguía a la iglesia. ¿Y dónde los encontraba? Aquí está la respuesta. No en un edificio. Los encontraba de casa en casa. Hechos 8:3. Cuando ya un Saulo convertido a un Pablo y él escribía a la iglesia, no le mandaba al templo de Jerusalén, no le mandaba a la sinagoga, no al Sanedrín. Se los mandaba a las iglesias que estaban en las casas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Romanos 16:5, saludadme también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, quien es el primer fruto de Acaya. Y entonces aquí está la descripción de la iglesia. Es entonces en esta iglesia donde usted y yo vamos a madurar para el alfolí de Dios. Estamos explicando para los que nos están viendo lo de el trigo y la cizaña. Y estamos en el punto de ¿qué es el campo? El campo es el mundo, pero como la iglesia está inmersa en el mundo, es por medio de la iglesia que Dios va a dar el mensaje de salvación. Pero esa verdadera iglesia
no una iglesia ecuménica, no una iglesia mezclada con el paganismo, una verdadera fe. Sí, eso es a lo que se refiere. Y aquí está la cita de la carta 108 del 28 de octubre de 1886, que está en Alza tus ojos, página 313, párrafo 5. Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aunque Cristo esté entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. ¿Cuál es la iglesia de Dios? Un pequeño grupo de humildes, un pequeño grupo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Allí es a donde vamos a madurar, allí es a donde vamos a crecer para estar listos para el alfolí de nuestro Maestro. Dice esta otra cita, donde están presentes 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios, ahí preside Jesús. Sé en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en las ciudades aserradas entre muros de prisión. La gloria de Dios ha penetrado los muros de la prisión, inundando los gloriosos rayos de luz celestial, el calabozo más oscuro. Sus santos pueden sufrir, pero sus sufrimientos, como los apóstoles de la antigüedad, difundirán su fe y ganarán almas para Cristo y glorificarán su santo nombre. Los que quieren hacer la palabra están edificando con seguridad, y en la tempestad y la tempestad de persecución no hará temblar cimientos, porque sus almas están arraigadas en la roca eterna. Esto lo encontramos en un manuscrito, ¿sí?, de 1886. Aquí está entonces la palabra de nuestro Dios, donde están 2 o 3 congregados. Ahí está entonces la presencia de nuestro Dios. Bien, vamos entonces a avanzar. ¿Por qué queremos dejar claro esto de la iglesia? Porque hoy el mundo religioso, el mundo ecuménico, tiene su propia definición de iglesia. Y aquí está entonces, en la página oficial del Consejo Mundial de Iglesias, o el econumene.org. ¿Qué es el Consejo Mundial de Iglesias? El Consejo Mundial de Iglesias es una comunión de iglesias que confiesa al Señor Jesucristo como Dios y Salvador, según el testimonio de las Escrituras, y procura responder juntas a su vocación común, para gloria de Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una comunidad de iglesias en camino hacia la unidad visible en una sola fe y en una sola comunión eucarística. Dice aquí que son una comunidad de iglesias, todas unidas, y van perfiladas buscando a una unidad visible en una sola fe y en una sola comunión eucarística. Esto es el mundo religioso cristiano hoy, una comunidad de iglesias. Creen en el Señor Jesucristo como Dios y Salvador, según el testimonio de las Escrituras. Parece algo bonito, ¿verdad? Pero el espíritu de profecía nos dice que la verdadera iglesia es que ama a Dios y guarda los mandamientos. Esta comunidad de iglesias ni siquiera quiere obedecer a los mandamientos porque no ama el sábado, no guarda el sábado. Es más, irán en contra del sábado. Y este mismo concepto de iglesia es la que ha tomado hoy en día la corporación adventista y la plasma en las creencias. Ahí está. Aquí está lo que dice el Consejo Mundial de Iglesias, aquí está lo que dice la organización. La iglesia es una comunidad de creyentes. Aquí una comunidad de iglesias, aquí una comunidad de creyentes. ¿Sí? Dice lo siguiente: se nos invita a salir del mundo y nos reuniremos para recibir las instrucciones en la palabra, celebrar la cena del Señor para servir. La palabra celebrar fue instituido entonces por el catolicismo y ahora está dentro del adventismo. Celebración. ¿Sí? Es el resultado de los concilios mundiales del catolicismo, introducido allí en el cristianismo y ahora en el mismo adventismo.
Y cuando explican los teólogos adventistas sobre la cena del Señor, dicen, no importa si le llamamos Santa Cena o le llamemos Eucaristía o como lo conozca el mundo cristiano, lo interesante entonces es el propósito o el sentido. Esto salió aquí, impreso aquí en México en un famoso folleto llamado El Enfoque, ¿sí? El Enfoque, escrito por uno de los maestros en teología en la Universidad de Montemorelos aquí en México. Y eso mismo está plasmado. Entonces ahora la pregunta es, aquí le hemos puesto, ¿quién copia a quién? O nosotros le copiamos a ellos o ellos nos copiaron a nosotros, pero el asunto es que es la misma definición. ¿Y saben por qué? Porque como corporación estos pertenecen al Consejo Mundial de Iglesias. Como corporación, como institución religiosa. La palabra de nuestro Dios entonces nos viene aclarando lo siguiente. Y vamos a otro punto. Parecidos pero no iguales. ¿De qué estamos hablando? El trigo y la cizaña. Parecidos pero no iguales. Y vamos a ver entonces qué entendemos o qué significa la cizaña, porque es muy parecido al verdadero trigo. ¿Qué es la cizaña? Dos posibles respuestas. ¿Son doctrinas erróneas o es un carácter defectuoso? ¿Qué será la cizaña? Porque esto es lo que confunde ahora el cristianismo. Cuando tú te levantas a protestar sobre el ecumenismo, sobre el paganismo, sobre las cosas mundanas dentro de la iglesia, no te preocupes, Jesús dijo que íbamos a crecer juntos, trigo y cizaña aquí juntos, hasta el final. Y no tenemos la visión de identificar cuándo se refiere la cizaña y cuándo es apostasía. Que por eso hay confusión, por eso muchos hermanos no comprenden y dicen, aquí vamos a estar, es porque aquí tenemos que permanecer, porque el trigo y la cizaña vamos a crecer juntos. Miren lo que dice entonces la palabra inspirada. Dios en su sabiduría nos dejó el espíritu de profecía y hoy en día entonces se niega a querer someternos a ella. En el oriente los hombres se vengaban y a veces de un enemigo, esparciendo en sus campos recién sembrados semillas de alguna hierba nociva, que mientras crecía se parecía mucho ¿a qué? Se parecía mucho al trigo. Brotando conjuntamente con el trigo dañaban la cosecha e imponían dificultades y pérdidas al dueño del campo. ¿Saben cuál era lo difícil de esto? Es que tú no te dabas cuenta cuándo era trigo y cizaña hasta que daban frutos. Entonces esto significa algo interesante. Así, a causa de la enemistad hacia Cristo, Satanás esparce sus malas semillas entre el buen grano del reino. Atribuye el fruto de esta siembra al Hijo de Dios, trayendo al seno de la iglesia aquellos que llevan el nombre de Cristo, pero cuyo carácter, ¿qué cosa? Pero cuyo carácter lo niega. Entonces, Cristo en su iglesia tiene a verdaderos hijos de Dios. Pero Satanás también trae su obra y trae el seno de la iglesia. Aquellos que llevan el mismo nombre de Cristo, aquellos que dicen yo soy trigo también. Pero dice la palabra de Dios, cuyo carácter lo niega. Se parecen mucho al verdadero trigo, pero nos damos cuenta ¿en dónde? En el carácter. Y nos vamos dando la idea entonces, ¿qué es la cizaña en sí? La cizaña no es otra cosa más que el carácter. Miren lo que dice esta otra cita en el espíritu de profecía. Ha habido, dice, y habrá. Esto está en testimonio para los ministros. Vamos a hacerlo un poco más pequeño las letras porque no se alcanza a ver la cita, la que pertenece a este párrafo. Dice la palabra de Dios, ha habido y habrá personas llenos de celo conforme a ciencia, que querrán purificar la iglesia. Y van a decir como esos hombres de la parábola, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? No vaya a ser que arrancando la cizaña arranquen también. Y habrá personas en este tiempo que van a querer hacer lo mismo en la iglesia, desarraigar la cizaña del medio, del trigo. Pero Cristo no nos ha dado luz especial sobre la manera de tratar a los que yerran, aquellos que en la iglesia no están convertidos.
Ninguna resolución espasmódica, celosa y apresurada ha de ser tomada por los miembros de la iglesia para separar de la misma a los que ellos consideran defectuosos ¿de qué? De carácter. O sea que la cizaña tiene que ver con nuestro carácter, nuestros caracteres. La cizaña aparecerá en medio del trigo, pero haría más daño arrancarla a menos que sea de la manera señalada por Dios. Quiero que vayamos comprendiendo aquí. La cizaña es los defectos de nuestros caracteres. ¿Cómo eres tú? ¿Sí? Ya no me voy a reunir en ese pequeño grupo porque aunque predica el mensaje de los 3 ángeles, pero el hermano que llegó a un lado ni siquiera me saludó, ni siquiera me volteó a ver. O ya no voy a ir a ese grupo que predica los mensajes de los 3 ángeles porque hay gente muy gruñona, muy brava, que ni parece que fueran cristianos. Defectos de caracteres, la cizaña. No nos equivoquemos. Una cosa es los defectos de carácter y otra cosa es la apostasía. Dice la palabra de Dios. Hay 2 influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Por eso en la iglesia es necesario que haya un reavivamiento y una reforma espiritual. Y el carácter es algo que nos vamos a llevar de esta tierra hacia el cielo. Porque ese carácter debería de ser un carácter a la semejanza de Cristo Jesús. Eso es la cizaña, hermanos. El carácter. Si no nos ha quedado más en claro, pues dice la siguiente cita. El hombre finito está propenso a juzgar el carácter, pero Dios no confía en la obra de juzgar y hacer pronunciamientos sobre el carácter. Aquellos que no están capacitados para ello, nosotros no hemos de decir qué constituye el trigo y qué constituye la cizaña. El tiempo de la siega determinará plenamente el carácter de las 2 clases especificadas bajo el símbolo de la cizaña y el trigo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nos tomamos el papel de juez de ver sobre las acciones de mal carácter de nuestros hermanos? Estaríamos quitando el puesto que Cristo tiene allá en el santuario celestial, de juzgar nuestras vidas personales. A lo que Cristo nos ha dado la autoridad de juzgar es Alá, los errores doctrinales y apostasía. Pero el carácter, entonces, Dios es el que se está encargando de ello, de transformar nuestra vida, ¿sí?, en una vida santa. Procuremos pues la santidad, de lo contrario nadie verá al Señor, dice el libro de Hebreos. Ahora, aún la cizaña nos enseña una lección. Satanás es la que la siembra y no se atiende. Si no se atiende, daña el trigo creciendo desordenadamente. Bueno, aunque no podemos juzgar el carácter, el mal carácter de mi hermano o mi hermana dentro de mi congregación, dice, tampoco Dios permite que la desatendamos, porque si la desatendemos, dice, va a dañar al verdadero trigo y va a hacer que ese trigo crezca desordenadamente. ¿Qué es lo que pasaba en los tiempos del apóstol Pablo con Timoteo? Y esto está hablando dentro del pueblo de Dios. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, miren qué lista comienza a darle Pablo a Timoteo: hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Se dieron cuenta qué lista da Pablo? En la lista que Pablo da son
asuntos o defectos de caracteres, que estos iban a estar dentro del mismo pueblo de Dios. Y por eso dice Testimonios para la Iglesia, si no lo atiendes, van a dañar y hacer crecer desordenadamente al buen trigo. Por eso nosotros debemos de estar atentos a ello. ¿Sí? Primero comenzar con uno mismo. ¿Cómo soy yo? ¿Qué tipo de carácter tengo? Porque la cizaña comienza a echar raíces. Dice la palabra de Dios, palabras de vida del gran maestro, página 50. Existe otra lección en las palabras del Salvador, una lección de maravillosa clemencia y tierno amor. Así como la cizaña tiene sus raíces estrechamente entrelazadas con la del buen grano, los falsos cristianos en la iglesia pueden estar estrechamente unidos con los verdaderos discípulos, o sea, el verdadero carácter de estos fingidos creyentes no es plenamente manifiesto. Si se los separase de la iglesia, se haría tropezar a otros que de no mediar esto habría permanecido firmes. ¿Se imaginan que echáramos del grupo a un hermano, ¿sí?, que venir a la reunión pues no te saluda o te mira feo? ¿Sí? ¿Te imaginas tú? Lo corremos del grupo porque tiene un mal genio, pero guarda el sábado, cree en los mandamientos de Dios, cree en la reforma pro salud. ¿Qué falta en él? Falta prácticamente un trabajo en el que Dios está obrando y que el Espíritu Santo está detrás de él o está detrás de mí, si tal es mi caso. Si nosotros despidiéramos ese tipo de personas, dice que dañaríamos al buen trigo, aquel que con la ayuda de Cristo se está esforzando a hacer lo mejor que pueda. Desanimaríamos a los otros. Recuerden bien, estamos hablando de caracteres, no de apostasía. ¿Sí? Ahora, dice lo siguiente, que ahí es a donde cabe mencionar y entra, de que Cristo dijo, déjalos, van a crecer juntos, pero va a llegar un momento de separación. Y ahorita vamos a ver qué es lo que nos va a separar. Aquellos que no entonces permitieron al Espíritu Santo de ser transformado el carácter a la imagen de Cristo Jesús. ¿Cómo tratar con la cizaña entonces? Bueno, me contestó feo el hermano, me respondió feo. Y eso sí no me gustó. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer entonces? Dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma a uno contigo, a unos o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahí está. ¿Cómo tratar con la cizaña? El mal carácter, el mal genio. Que me contestó feo, me respondió feo, no era la forma como tenía que hacerlo. ¿Sí? Me faltó el respeto. ¿Cómo tratar con la cizaña? Ahí está la respuesta de Cristo Jesús. Tenemos que ponerle entonces un freno a eso. Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos deben ser separados de la iglesia, pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Ahí está. ¿Sí? Ponerle un alto de una manera como Dios lo ha establecido. Si tratásemos de extirpar de la iglesia a aquellos que suponemos cristianos falsos, cometeríamos seguramente errores. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. ¿Sí? Ahí está, palabras de vida del gran maestro. ¿Cuándo es el tiempo de la cosecha? Es el fin del tiempo de gracia. Y el tiempo de gracia se acaba antes de la venida de Cristo, o sea que la separación debió haber sido hecha antes que Cristo aparezca en las nubes de los cielos, para encontrar esos dos grupos. Entonces dice la Escritura, aquí está un claro ejemplo del juzgar el carácter. Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís hoy serás medido.
¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Dice la palabra de nuestro Dios, no podemos juzgar el mal carácter de nuestros hermanos. Y esto es lo que debemos de comprender como cristianos adventistas. Es que hoy el adventismo interpreta o comprende diferente que cuando nosotros vemos de protestar por la apostasía, por protestar por el ecumenismo, ellos piensan y aplican esta cita. No es eso lo que Cristo está diciendo. Por eso estamos viendo con la ayuda de la Biblia y el espíritu de profecía la explicación del trigo y la cizaña. El mal carácter es lo que a nosotros no nos toca juzgar. Tenemos que permanecer juntos. Y la palabra de nuestro Dios entonces nos dice claramente, si nosotros obramos de esa manera, estaríamos ocupando el lugar de Cristo Jesús en el juicio investigador, juzgando entonces a la persona, al pecador de su carácter, con los mandamientos de Dios. Porque esta obra es la que hace Cristo en el reino de los cielos. Y la palabra de nuestro Dios entonces nos dice, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario entonces la conversión del carácter? Dice lo siguiente, así, si te dices ser seguidor de Cristo, así, si yo me digo ser seguidor de Cristo, bueno, debe verter luz sobre las tinieblas del mundo. O sea, debemos ser la luz del mundo, debemos de ser la sal del mundo por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios es una luz cuando llega a ser un poder transformador en la vida del que la recibe. ¿Por qué? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Implanta en el corazón los principios de su palabra. El Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios. Y entonces eso da como resultado la luz de su gloria. O sea, el carácter de Cristo comienza a brillar en nosotros como seguidores. Miren qué precioso es esta cita. Palabra de vida del Gran Maestro, página 341. Dios desarrolla ese atributo si nosotros lo permitimos, y ese gran atributo es la gloria de Cristo, y esa gloria es el carácter que debe reflejar Cristo en nosotros. Por eso es necesario la transformación. De lo contrario ocurrirá esto. Mateo 22:12, ¿se acuerdan de esa otra parábola de las bodas? Aparece entonces un personaje a entrar a las bodas y aparece entonces el rey y le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él quedó mudo. Porque ese vestido de bodas, dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 249. El vestido de bodas representa el carácter que todos deben poseer para ser tenidos por dignos convidados a las bodas. Y aquí queda entonces más claro. Sí. Debe de haber entonces una necesidad de la transformación de nuestros caracteres, que representa la cizaña en la parábola de Mateo 13. El hombre que vino a la fiesta sin vestido de boda representa la condición de muchos de los habitantes de nuestro mundo actual. Piensan ser cristianos y reclaman las bendiciones y privilegios del Evangelio. No obstante, no sienten la necesidad de una transformación del carácter. No han vencido sus tendencias heredadas o sus malos hábitos cultivados. Tendencias y malos hábitos cultivados tienen que ver con el carácter. ¿Sí? Eso es la cizaña, pues. Y por eso ve Dios la necesidad que esta iglesia tenga un reavivamiento y una reforma. Porque la reforma significa un cambio de ideas, teorías, de hábitos y prácticas. Ahí está, miren cómo está entrelazado el espíritu de profecía. Cómo desenvuelve esto, cómo clarifica en nuestra mente el asunto de la cizaña. Y esto lo vas a encontrar donde quiera que tú vayas. El mal carácter lo vas a encontrar en la iglesia, lo vas a encontrar en el trabajo, lo vas a encontrar en la calle, lo vas a encontrar por todas partes. ¿Sí?
Porque eso es la cizaña, porque fue puesto en todo el mundo y por eso la iglesia está sobre el mundo, para que nosotros seamos el medio o el filtro para ayudar a Cristo, para que podamos madurar para el alfolí. ¿Y cuánta cizaña habemos entonces en la iglesia? Que necesitamos ser transformados por la gracia de Cristo Jesús. Transformados de gracia en gracia, ¿sí? Y entonces hemos comprendido la definición de la cizaña. ¿Se convertirá entonces la cizaña al final de cuentas? El Salvador no nos señala un tiempo en que toda la cizaña se convertirá en trigo. O sea, no toda la cizaña se terminará convirtiendo, ¿sí? El trigo y la cizaña crecen juntamente hasta el tiempo de la cosecha, el fin del mundo. Y por eso, queridos hermanos, tenemos que esforzarnos con la ayuda de Cristo. Ahora, ya comprendimos qué es la cizaña. Entonces la pregunta sería, ¿qué es la apostasía? Posibles dos respuestas: son doctrinas erróneas o carácter defectuoso. Bueno, carácter defectuoso no podría ser, porque ya vimos que carácter defectuoso es la cizaña. Entonces, ¿qué es la apostasía? Vayamos entonces, porque aquí tenemos que definir y comprender. Como va a haber cizaña, que es carácter defectuoso en la iglesia, también va a haber apostasía dentro de la iglesia. Y aquí hay un stop, aquí hay un punto que tenemos que entender, porque aquí es a donde confunde la iglesia este asunto. Mezcla la cizaña con la apostasía, piensa o pensamos que es lo mismo, y por eso cuando vemos algo medio raro y hablamos, no juzgues, porque no tiene que haber. Sí tiene que haber, pero tiene que también amonestarse, porque no es lo mismo cizaña con apostasía. Pablo le escribe entonces a los tesalonicenses: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Eso va a permitir que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pocas palabras, el dominio del poder papal sobre la iglesia y sobre el mundo. Y dice la palabra de nuestro Dios, ¿sí? ¿Qué es la apostasía? Dice el diccionario: renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas. Su actitud fomenta la apostasía. Así lo define un pionero adventista, J.N. Lowro. Dice: el primer paso en la apostasía es adoptar un credo, ¿sí? En el diccionario dice claramente que es abandonar, ¿sí?, creencias religiosas y políticas. Bueno, Lowro dice que el primer paso a la apostasía es adoptar un credo que nos diga en qué creer. El segundo es hacer que ese credo sea una prueba de discipulado. Ojo con esto, porque aquí en la definición que nos da este pionero, no necesariamente te tienes que apartar de la organización religiosa. Es que allí lo vas a hacer, ahí vas a establecer. Es hacer que ese credo sea una prueba de discipulado. El tercero es el procesar a los miembros por ese credo. Ahí está lo que les menciono. El cuarto, denunciar como herejes a aquellos que no creen en ese credo. Y quinto es comenzar una persecución contra los tales. Eso es apostasía. No necesariamente te tuviste que haber salido, es que ahí adentro cambiaste tus doctrinas, y todo aquel que no se acate para afuera. Por eso dijo el apóstol Pablo: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y si tú continúas leyendo, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, que se sentará en el mismo templo de Dios y se hará pasar por Dios. Entonces, esto, lo de Pablo, va relacionado con lo que dijo este pionero adventista. Y hoy eso es lo que se vive. Tanto hay cizaña como hay apostasía. La cizaña nos tenemos que someter a Dios porque tenemos que crecer juntos, pero con la apostasía, discúlpenme, pero con la apostasía no podemos crecer juntos. Eso es diferente. Apostasía y cizaña es diferente.
Ahora, ¿qué debe hacer el pueblo? Advertir cuando la doctrina está siendo atacada. Y segunda pregunta, ¿cómo tratar con la apostasía? Dice entonces la palabra de Dios: así pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera el impío, impío de cierto morirá, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartase de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Vimos hace rato en Mateo cómo es la forma de tratar a la cizaña. Ve y habla con tu hermano si ha pecado contra ti. Pero en el caso de la apostasía, no es un pecado contra ti, no es un disgusto contra ti, es contra Dios. Y eso entonces se tiene que tratar. Tienes que advertirle porque va a morir por su pecado, porque ha pecado contra Dios. Y recordemos que el pecado contra Dios es infracción de la ley, o sea, está violando la ley de Dios. Dice la Escritura, Isaías 58:1, clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Segunda de Timoteo 4:2, Pablo dice a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, ¿qué más? Reprende, exhorta con toda paciencia y sobre todo ¿con qué? Con doctrina. Es que la apostasía ataca la doctrina y para tú corregir tienes que ir con la sana doctrina, con los principios. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, dice, de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas, y es lo que hoy pasa en el mundo cristiano. Por eso es necesario la exhortación, la reprensión, con paciencia y doctrina. Y vamos comprendiendo entonces la diferencia, ¿sí?, entre apostasía y saña. Las dos iban a estar en el pueblo de Dios, iban a llegar, pero con una no podemos convivir, y eso es la apostasía. Dice Mensajes Selectos, tomo 1. Toda forma de mal espera oportunidad para atacarnos. Serán empleadas asiduamente lisonjas, sobornos, incitaciones, promesas de una maravillosa exaltación. ¿Qué están haciendo los siervos de Dios para levantar la barrera de una así dice Jehová contra este mal? ¿Dónde están los fieles guardianes de la grey del Señor? ¿Dónde están sus centinelas? ¿Están encima de la torre dando señal de peligro o permiten que pase el peligro sin ser advertidos? La palabra de Dios entonces nos exhorta como verdaderos centinelas, verdaderos atalayas, a levantar la voz. Cuando la doctrina, cuando los principios están siendo atacados, es allí a donde nosotros tenemos que levantar la voz, hermanos. ¿Sí? Y entonces dice la palabra de Dios, mi mensaje para vosotros es, no consistáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Ahí está. Si la cizaña iba a estar en la iglesia, la apostasía iba a venir entonces a la iglesia, con la cizaña podemos entonces crecer juntos, pero con la apostasía, dice aquí, no consistáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Desenmascarad los atrevidos engaños, que una vez recibidos inducirán a los ministros, a los médicos y a los que están en la obra médico-misionera a ignorar la verdad. Se me ha instruido que amoneste a nuestro pueblo porque muchos están en peligro de recibir teorías y engaños que socavan las columnas fundamentales de la fe. Porque nuestro propósito es levantar una así dice Jehová con los estandartes de nuestra fe, los pilares de nuestra fe. ¿Sí? Y el primer pilar de nuestra fe tiene que ver con la purificación del santuario. Y esto es lo que iba a ser atacado, dice aquí. Dice la palabra de nuestro Dios en Alza tus ojos, página 150. El fundamento de nuestra fe que fue establecido con tanta oración, con tanto fervoroso escudriñamiento de las Escrituras, estaba siendo demolido columna tras columna. Nuestra fe iba a quedar sin fundamento sobre el cual apoyarse. Se eliminó el santuario, se eliminó la expiación.
Se eliminó la expiación. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo tratar la apostasía? Jesús un día fue juzgado por hacer un bien en sábado. Se maravillaban los judíos diciendo, Juan 7:15 en adelante, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, miren que estaba defendiendo Cristo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La doctrina de Cristo era el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá la doctrina que es de Dios. ¿De qué lo juzgaban entonces a Cristo? Porque supuestamente Cristo estaba violando los principios. Había hecho entonces un milagro en el día de reposo. Ahí está. Y entonces cuando se viene sobre él a decirle que él estaba violando el sábado por hacer un bien en sábado, él dijo, yo no estoy violando, yo estoy exaltando la doctrina del que me envió. ¿Sí? Y Cristo nos da autorización cuando la doctrina es atacada, dice Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Nosotros tenemos la autoridad de Cristo de ser jueces cuando se está defendiendo entonces la doctrina, no el carácter de la persona, porque de eso se encarga de juzgarlo Cristo en el cielo. Hoy es la doctrina. Y por eso le podemos ver entonces la situación de qué es entonces la diferencia. Ahora, comprendiendo esta situación, y espero que así haya sido, comprendiendo la situación que vemos aquí, ahora yo te pregunto, ¿sí? Comprendiendo ya que cizaña es los defectos de carácter y apostasía es ir contra la doctrina, es ir contra los principios. Yo te pregunto, ¿qué es esto? ¿Sí? El pueblo de Dios quemando un torito, así le llamamos aquí en México, que esto lo usa el catolicismo en las fiestas paganas. Ahora yo te pregunto, ¿esto qué es? ¿Esto es apostasía o esto es cizaña? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Sí? Les voy a volver a repetir porque son los conquistadores junto con guías mayores. Ahora que han celebrado sus 70 años, ¿70 años de qué? Miren, de esto. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿esto es apostasía o esto es cizaña? Esto, hermanos, es apostasía. Y con esto nosotros tenemos que levantar la voz. Con esto no podemos crecer juntos. ¿Sí? Porque esto es la apostasía dentro del pueblo de Dios. A esto nos advirtió el apóstol Pablo. Esto es un ejemplo de apostasía en adoración a Dios. ¿Sí? Esto prácticamente es, y lo vemos también entonces en el ecumenismo. Estas danzas, este padecimiento es mundial, hermanos. Esto lo está padeciendo la iglesia, miren, hasta la música media, toda con bullas, ruidos. Este padecimiento lo tiene la iglesia en el mundo hispano, en el mundo americano, donde quiera, la iglesia en Europa. Esto es más que la pandemia del COVID-19, esto es la apostasía. Esto es lo que tenemos que amonestar. Esto no es cizaña, esto es apostasía. Se está profanando el lugar donde, entre comillas, es el lugar de adoración a Dios. Esto no se puede terminar, esta participación no se puede terminar con un amén, con un gloria a Dios. Esto es con aplauso, porque esto es mundo va con mundo. ¿Sí? ¿Sí?
desde los campos de juego hasta en el mismo, dentro del lugar donde se hacen las reuniones. Esto no puede ser, ¿sí? Eso es antibíblico. Pero ¿saben qué? Han insertado tanto un chip que los mismos líderes, cuando tú vas y le dices, no, déjalo, es que esto... No, hermanos, cuando nosotros... De nosotros depende si nosotros queremos ser los centinelas o nosotros queremos ser los participantes de todo eso. Y ejemplos sobran, ¿sí? Ejemplos. Comenzó como jóvenes misioneros voluntarios, se quitó lo misionero y lo voluntario. Y hoy necesitamos un voluntario a la fuerza y a la fuerza es traído. Y ahora se dan castigos. Eso no era así cuando... Pero eso es la realidad, hermanos. ¿Sí? Esto es un asunto en adoración. Hay ejemplos entonces en reuniones ecuménicas. Hay ejemplos en ecumenismo, en literaturas, pensamientos similares a los demás. Todo esto se ve, ¿sí? Esto es con lo que usted y yo tenemos. Le dijeron al profeta de Dios. Ahora, la buena simiente, vamos concluyendo. La buena simiente dice, la buena simiente representa a aquellos que son nacidos de la palabra de Dios, o sea, de la verdad. Y hay una verdad presente, hay una verdad que está santificando hoy y se llama el mensaje de los tres ángeles. Ese mensaje que abre los ojos, ese mensaje, ¿sí? Ese mensaje que te despierta. Ahora los siervos quieren arrancar la cizaña. ¿Cómo lo hacen? Los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y los falsos creyentes mezclados en la iglesia. Anhelan hacer algo para limpiarlos la iglesia, como los siervos del padre de familia están listos para desarraigar la cizaña. ¿Y qué comienzan a hacer, hermanos? Estos supuestos líderes que consienten la apostasía que acabamos de ver, ¿sí? Empiezan entonces ellos a querer hacer una separación, ¿sí? ¿Y qué método usa de separación? Porque para ellos protestar contra la apostasía, tú eres entonces un disidente. Para ellos protestar contra todas estas danzas, bailes, paganismos, adoraciones que no son bíblicas. Para ellos entonces, eso es lo bueno. Y ya protestar eso es lo malo. Y comienzan a hacer la separación. ¿Y de qué manera lo hacen? Esto lo han hecho por mucho tiempo. A pesar de la amonestación de Cristo, los hombres han tratado de extirpar para supuestamente ellos la cizaña, para castigar a aquellos que se suponían eran obradores de maldad. La iglesia ha recurrido hasta el poder civil, aquellos que diferían en sus opiniones en doctrinas establecidas. En el primer tema vimos cómo Jesús, cuando le quisieron inyectar también esas ideas de tradiciones, y ellos no pudieron, le dijeron, este es un disidente, porque no se acata a nuestras tradiciones. Lo mismo ocurre hoy. Aquellos que difieren en opiniones o doctrinas establecidas, entonces hasta recurren al poder civil. Pero el espíritu de Satanás y no el de Cristo, el que inspira tales actos, es el mismo método que usa Satanás para conquistar el mundo. Aquellos que se suponían eran herejes, palabras de vida del gran maestro, página 52. Pero viene entonces la parte final, ¿sí? En la parte final dice claramente que Dios tiene un método de separación. Y ese método de separación lo va a hacer entonces nuestro Señor Jesús. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Dice la palabra de nuestro Dios que lo va a hacer por medio de los ángeles. Lo leímos en Mateo 13. Pero ¿qué obra van a hacer estos ángeles? ¿O quiénes son esos ángeles?
porque habría que entender la definición. Pues el espíritu de profecía nos hace entender y nos clarifica nuestra mente que la separación del hombre es la que acabamos de ver, pero la separación de Dios es la siguiente. Dice el libro de Eventos de los Últimos Días, página 15. Vi luego el tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 al 11. Dijo el ángel, mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que va a separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas deberían absorber completamente la mente y la atención. Palabras de vida del gran maestro nos dice que cuando la gracia se cierre, ahí se hizo la separación. O quedaste del lado del trigo o quedaste del lado de la cizaña. Pero la obra de separación para definir quién eres, lo hace el mensaje del tercer ángel. Y es que el mensaje del tercer ángel nos habla de adoración a la bestia, adoración a su imagen, adoración prácticamente a su número, ¿sí? Marca de la bestia, imagen de la bestia y el número de la bestia. O sea que, hermanos, dentro del pueblo de Dios habrá adventistas del séptimo día que terminarán adorando a la bestia, al papado, aceptando a su marca, que es el domingo, adorando su imagen, que es la unión de iglesia y Estado. Por no ser transformados o no permitir ser transformados los caracteres, porque eso es la cizaña, ¿sí? Por eso Amós 9:9 dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como zarandea el grano de una criba y no cae un granito en la tierra. ¿Y por qué va a ocurrir esto? El Señor viene pronto y en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo. Porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Review and Herald 19 de marzo de 1895. Dice el libro de Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El griego original dice que la maldad se ha multiplicado por la violación de la ley. ¿Sí? ¿Y por qué va a ocurrir el zarandeo? Porque dice la palabra de Dios, debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. ¿Y por qué se ha enfriado el amor de muchos? Por la violación de la ley. ¿Y dónde va a ocurrir este zarandeo, el proceso de la sacudida? Dentro de la iglesia. Allí donde hay trigo y cizaña. Sí, ahí es donde están los caracteres defectuosos y el carácter bueno, el buen trigo. Ahí va a ocurrir el trigo y la separación. Pero no nos equivoquemos. Cizaña no tiene nada que ver con apostasía. La apostasía, ir en contra de los principios, con el ecumenismo y todo lo que hay hoy en día. No te confundas, decir aquí tengo que estar porque aquí tiene que ocurrir ese proceso de zarandeo. No. Una cosa es apostasía y una cosa es cizaña. Que Dios nos ayude a comprender los tiempos en los cuales estamos viviendo y que Dios nos ayude a comprender las definiciones que Dios quiere en nosotros. Que nos definamos, o somos un grano genuino, o somos prácticamente, o somos un mal trigo, somos cizaña. Ese es el método de separación de Dios, ahí está. El método de separación del hombre para separar al pueblo de Dios, hasta usa el poder civil. ¿Sí? ¿Cuántos casos en el mundo hemos escuchado de hermanos que por protestar, por levantarse, han sido demandados? Aquí en México han ocurrido varios casos y uno de los más conocidos fue esto en el año 2014. Mayo 2014 en Mitepec, Puebla. Los hermanos fueron demandados por la Unión Interoceánica, ¿sí?, de la Iglesia Adventista. Ahí están los documentos que los hermanos nos hicieron favor de compartir. Y la palabra de Dios no se equivoca. ¿Y quiénes son los que tienen el poder jurídico o el poder civil?
Dice este libro de Código de Derecho Canónico, que es prácticamente como las creencias o los puntos que sigue el catolicismo. Las personas jurídicas, dicen en el canon número 113, la Iglesia Católica y la Apostólica son personas morales con la misma ordenación divina. En la Iglesia, además de personas físicas, hay también personas jurídicas que son sujetos en derecho canónico de las obligaciones y derechos congruentes de su propia índole. ¿Sí? ¿Y este derecho quién lo ha dado? Dice en el canon número 117, ninguna corporación o fundación que desee conseguir personalidad jurídica puede obtenerla en sus estatutos que no han sido aprobados por la autoridad competente. Ahora yo le pregunto, ¿quién es la autoridad competente? ¿Quién es el que da el derecho? ¿Quién es la que dominaba en la Edad Media tanto iglesia como Estado? Es el poder papal. El poder papal es el que ha dado entonces la autoridad, entonces, o el derecho jurídico. Por eso en todas las organizaciones religiosas hay un departamento de esto. Y cuando hay hermanos que se levantan a predicar el mensaje de los tres ángeles, que si no se quieren ir, pues allá les va la autoridad. Ustedes no pueden permanecer más en nuestro templo porque ustedes no se someten a lo que Cristo le quería hacer, las tradiciones. Ustedes son disidentes. Esto es lo que se vive hoy, hermanos. ¿Sí? La unidad de iglesia y Estado se vio claramente en el libro de Juan 18:3. Judas pues tomando una compañía de soldados, ahí va el poder civil, y alguaciles de quienes, de los principales sacerdotes, ahí va el poder religioso, poder civil y religioso juntos. ¿Y qué fueron a hacer? Pues fueron a tomar preso a Cristo Jesús allá en el Getsemaní esa noche. ¿Sí? Por eso muchos hermanos son intimidados. Son intimidados entonces por el poder civil religioso. Para terminar, se acerca entonces la cosecha. La cosecha se dará, el tiempo del juicio es un periodo muy solemne. ¿Y desde cuándo comenzó? 22 de octubre de 1844. Cuando el Señor reúne a los suyos entre la cizaña, los que han sido miembros de la misma familia son separados. ¿Sí? Serán separados. Y con esta última cita bíblica terminamos. La parábola del trigo y la cizaña nos muestra el misterio de los poderes del bien y del mal, trabajando en manifiesta oposición en medio de un abierto conflicto. Dicha controversia se extiende hasta el fin de la historia del mundo. ¿Sí? Hasta ahí termina. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, el que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Estaba sentado sobre la nube, metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. En el nombre de nuestro Dios, procuremos entonces nosotros estar del lado que no esté opuesto a Dios. De lo contrario, dice el mensaje final de los tres ángeles, aquel que va a separar al pueblo de Dios. Porque es el ángel que va a separar el trigo y la cizaña, lo dijo Evento en los últimos días, el mensaje de los tres ángeles. Hoy estamos en esa lucha, queridos hermanos. Hoy reunirnos incluso en sábado no es garantía de eso. Necesitamos una vida consagrada para que cuando el momento de prueba de defender el sábado lo hagamos hasta con la propia vida si es posible. Hoy no podemos cantar victoria. Que Dios guíe nuestra vida. Que Dios purifique nuestra vida, nuestra mente, nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Que Dios sea con cada uno de nosotros en este hermoso sábado y pueda entonces darnos su bendición. Que el Espíritu Santo entonces haga la obra de transformación.
Vamos a terminar entonando las estrofas del himno número 477, ya que estamos en el día santo del Señor. Estrofas del himno número 477, santo día. Vamos a colocarnos de pie para que terminemos el culto de adoración de este mediodía de sábado. Vamos a terminar con la oración. Vamos a ir de rodillas para pedir que Dios pueda seguir conduciendo nuestras vidas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre. Señor, en esta hora hemos concluido con el estudio de tu palabra, esperando, Señor, que hayamos hablado conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que sigas utilizándonos, sigas, Señor, dirigiéndonos, que la Señor impartida pueda llegar a muchos quienes lo necesitamos en este tiempo. Ayuda a tu pueblo, ayúdanos, Señor, a poder discernir entre el error, la apostasía y los defectos de nuestros caracteres, que también tenemos que luchar, tenemos que cambiar juntos. Hemos de crecer juntos porque, Señor, a todos nos das oportunidades de ser transformados y de ser salvos. Pero, Señor, con la apostasía nosotros no podemos convivir, nosotros no podemos caminar. Ayúdanos, Señor, pues a reprender con amor, con doctrina, con paciencia, como le dijiste al joven Timoteo por medio de Pablo. Te pido, Señor, que en esta hora tú bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, a donde quiera que esté. Ayúdanos a ser mejores, Señor. Lo que viene, Señor, está más complicado. Un asunto más difícil se aproxima. Y un momento las vidas dedicadas en tus manos y en tu ministerio y la proclamación de tu evangelio. Quédate con nosotros, Señor. Bendice a nuestras familias. Bendice a los necesitados también, eterno Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.